Amor, fe y confianza se titula la historia que tenemos preparado para el día de hoy. Hoy me encuentro en compañía de nuestros amados y queridísimos hermanos Jesús Heredia junto a su amada esposa Keilis de Heredia. Y quiero dejarlos con ustedes para que puedan saludarnos, presentarse y de esta manera poder introducir a esta hermosa historia de amor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Hermanos, para bendición de una manera especial. Amén. Amén. Agradecido al Señor por la oportunidad que nos da de compartir. Amén. Amén. De las cosas que Dios ha permitido en nuestras vidas, del testimonio, y esperamos que le pueda servir a muchas personas. Amén. Amén, agradecida con el Señor y agradecida con mi hermana por la oportunidad que nos ha dado de compartir nuestro testimonio. Esperamos que este testimonio sea de gran bendición a cada una de las personas que nos escuchan y que les pueda servir de reflexión el testimonio que nosotros vamos a contar en esta hora. Amén, claro que sí. Sabemos que estas historias o experiencias personales están basadas en nuestros testimonios propios, que es algo que Dios nos ha permitido vivir, experimentar, y por eso nos gusta, porque sabemos que a través de las pantallas podemos llegar a muchas vidas. ¿A qué iglesia pertenecen? La iglesia Jehová mi deleite, pastorea nuestra hermana pastora Dilce Colmenares, junto a su esposo Isidro Colmenares. Amén, que Dios bendiga a los pastores y a todos los hermanos. Y bueno, cabe destacar que estamos en Venezuela. Y como decíamos en el principio, amor, fe y confianza. ¿Por qué este título? Siempre me gusta comenzar con el título de la historia, porque ustedes mismos lo eligen, lo colocan basado a sus propias experiencias. Amén. Nos pusimos de acuerdo en ponerle este título por las situaciones que tuvimos que vivir en nuestro matrimonio. Amén. O podemos decir claramente lo que mi esposa tuvo que vivir. Amén. Para que hoy yo conociera al Señor, hoy sea practicante de su palabra y pueda mostrar al Señor las señales y prodigios que Él tiene preparadas para nosotros. Gloria a Dios. Eso me parece muy interesante, precisamente porque creo que se está dando un enfoque diferente, o el valor que tiene la esposa dentro del hogar y del matrimonio. Quiero que me cuente un poquito más acerca de esa experiencia. Amén, amén. Sí, mi esposa desde su niñez conoció del Señor. Amén. Yo de mi familia no habían creyentes. Gloria a Hasta Dios. el día de hoy todavía soy el único creyente de mi familia. Gloria a Dios. Y Wow. mi esposa, su inclinación estaba a adorar al Señor. Amén. Nosotros iniciamos una relación juntos y ella empezó a asistir a la iglesia. Amén. Empezó a ir a una congregación, empezó a invitarme, empezó a hacerme la invitación para que conociera al Señor. Y bueno, en el promedio de todo ese proceso, yo no quería nada con el Señor. No quería nada con el Señor porque no lo conocía. No lo conocía, no había oído nada de Él. Quizás había visto algunas actividades, pero pasaba y no mostraba ningún tipo de interés. Gloria a Dios. Cuando mi esposa llega a los caminos del Señor, ella empieza a decirme, pero todavía estaba, o sea, no quería nada con Dios. Ella llegó al límite de algo que me conmovió, porque cuando creo que alguien quiere a una persona, amén, y ve el sufrimiento de la persona, así es, creo que el corazón más duro se ablanda a hacer, o a esa inclinación para que la persona sea feliz. Gloria a Dios. O sea, con esto le estoy diciendo que en el momento que yo acepto ir a la iglesia, no lo hago porque quiero servirle a Dios, amén, sino porque quiero que mi esposa esté tranquila. O sea, ya entiendo. Para verla a ella feliz. ok, sí. Amén. Ella siguió, vamos hoy, fui un día, fui otro día, pero después dejé de ir, pero había una preocupación, ¿sabes? Cuando alguien es creyente y la otra persona no lo es, hay una preocupación seria. Sí. Creo que cuando alguien ama a alguien, el bienestar de la persona, del esposo, de la esposa, es lo más interesante que puede tener. Amén. En su vida. Llegó al límite de que en momentos donde ya yo no quería pues, volver a la iglesia porque no le veía ningún sentido. Y a la iglesia no tenía ningún conocimiento de Dios, ya que vengo de una familia donde no hay creyentes. Así es. Y era un poco más difícil en ese sentido el tema de la fe. Sí, era muy difícil. Era algo nuevo totalmente. Sí, era algo nuevo y es que cuando no conocemos a Dios, las cosas de Dios nos parecen locura, como dice la Escritura. Amén. Nos parecen locura y no podemos entender o percibir lo sobrenatural de Dios. Amén. Entonces ella siguió yendo a la iglesia.
llegó al límite donde ya yo no quería ir más, llegó al límite donde empezó a llorar, se arrodillaba para que el hombre que hoy le sirve a Dios, que soy yo, Amén. empezara a ir a la iglesia. Amén. Llegó a arrodillarse a llorar y eso me conmovía. Amén. Allá en la iglesia asistí a una congregación. Gloria a buscar al Dios. Señor. ¿Quiere decir que su esposa pagó un precio por usted? Sí, sí, Las claramente. lágrimas de su esposa fueron escuchadas en el cielo, sus oraciones. Amén, sí. El Señor las recibió. ¿Cuántos años llevan juntos, hermana Kaylee? ¿Cómo se conocieron? Para usted como esposa, convivir con alguien que desconocía totalmente al Señor Jesucristo, ¿qué tan dura fue esa experiencia para su vida? Bueno, nosotros tenemos aproximadamente 10 años juntos. Ahorita en noviembre cumplimos 10 años. Bueno, nosotros nos conocimos por medio de un empleo donde yo trabajaba. Él llegó a ese lugar y bueno, ahí nos conocimos. No pasando mucho tiempo, nos enamoramos. Y bueno, ahorita estamos juntos y bueno, no fue fácil. No fue fácil el proceso que tuvimos que pasar, por lo menos adaptarme a un matrimonio, ya que yo era una niña de casa, no era una niña de que andaba en la calle y eso, no. Era una niña de casa y no fue fácil adaptarme a que tenía que atenderlo a él, tenía que hacer las cosas de la casa. Amén. Como por ejemplo, mi abuela era la que me hacía todo. Yo no cocinaba, no lavaba, no planchaba. Era una niña. Eso está interesante. Eso fue terrible. Sé que una abuela muchas veces en ese tiempo, cuando era inconversa, yo decía, ay, yo quiero a mi mamá. Y quiero ir para donde mi mamá. Pero poco a poco fui lo que es desarrollando el papel de una esposa. Amén. Después que nació mi niño, maduré aún más, tanto como esposa como madre. Amén. Esa fue la madurez que vino a mí por medio de mi hijo. Pues aprendí muchas cosas. Y gracias a Dios, soy una buena esposa. Podría decir. Nos comentaba su esposo hace un momento, nuestro hermano Jesús, él nos decía que usted conocía del Señor desde niña, cosa que él no. En el momento en que usted lo conoció a él siendo inconverso, ¿usted estaba todavía en el Señor? ¿En ese momento no estaba? ¿Cómo era esa situación? No, en ese momento yo me había apartado del Señor. Yo era cristiana desde niña, pero ya a los 13 años me aparté del Señor. Y cuando él y yo nos metimos a vivir juntos, yo no estaba con el Señor, estaba apartada de Dios. Amén. En algún momento usted, hermano, sabía, ella le contó que conocía de la palabra en esos primeros encuentros, o nunca se tocaron esos temas como Sí, sí, había temas donde se hablaba acerca de eso, Amén. que conocía al Señor. Había momentos donde se hablaba de eso, pero es como le decía momentos atrás, yo no mostraba ningún tipo de interés porque es como cuando a usted le cuentan un libro que usted leyó, pero Sí. usted no lo conoce. No lo conozco. Usted presta oído a la conversación, más usted no tiene ningún tipo de interés porque no sabe de lo que le están hablando. ¿Hubo en algún momento algún choque entre ustedes, por lo menos en los primeros días o años de su unión? Porque todavía imagino que no se habían casado. No. ¿Hubo algún choque en ese proceso de adaptación en lo que ella contaba acerca del no saber cocinar, del no lavar, del no limpiar? ¿Tuvieron algunas indiferencias o cómo sobrellevaron eso? Bueno, en diferencia, por eso no hubo. Amén. Creo que el inicio de un noviazgo o de un matrimonio o de dos personas que van a unirse, Amén. amén, tener una relación, formar. Creo que en ese inicio, lo puedo contar por experiencia, que no hay problemas, ¿sabes? Amén. Porque en el momento de que eso está ahí avivado el amor y que se mantenga así, nadie quiere tener una discusión Sí. o un problema. Ponemos un caso. Hoy no quiere mi esposa cocinar, Sí. pero como tú estás contento porque tienes a tu lado las personas que tú quieres, Ajá. tú no pones atención a tu cocina. Lo que hace el amor. Qué bendición, gloria a Dios.
¿En algún momento de su vida han pasado algún momento difícil donde los dos hayan dicho o hayan sentido que han necesitado estar más unidos que nunca? Amén, sí. Creo que cada una de las situaciones que Dios permite, Amén. el matrimonio es para esto, Amén. para que haya una unificación entre las personas que Él unió. Amén. Amén, ya que Él dice que lo que une Él no lo separa el hombre. Amén. Entonces, si hubieron situaciones y problemas, podemos decir familiares, que solamente lo pudimos vencer unidos. Vamos a la situación de nuestro primer hijo. Okay. Fue una situación difícil, dos personas jóvenes, ya que para ese entonces mi esposa tenía 14 años. Amén. ¿verdad? Cuando yo la conozco, tiene 14 años, yo tengo 16. Tenían en aquel entonces. Sí, tuvieron en aquel entonces, pasando 4 años, Okay. mi esposa quedó embarazada. Tenemos que reconocer que en ese momento eran unos niños, Así. ¿sabes? Había nacido el amor, pero no tenían tales experiencias Ni la madurez. de cómo tener un hijo. Así. Y a los 18 años ella queda embarazada, Amén. da luz a nuestro hijo. Y en ese momento creo que fue una de las partes más fuertes de la unificación Amén. que Dios hizo a Amén. través del proceso de que nuestro niño nace. Él queda ya, quedamos en la maternidad, en el sitio donde ella da luz. El niño nace con dificultad respiratoria, ella Gloria queda a Dios. en ese lugar. Y creo que ese momento la vida de un hombre se pone a pensar Amén. en muchas situaciones, ¿sabes? Porque en ese momento tienes a dos personas en ese lugar que son de sumamente importancia para ti. Y quiero que la unificación de Dios empiece en eso, en cuando tú sientes que vas a perder a alguien que tú Es amas, que tú importante, quieres. claro. Entonces ahí tú te das cuenta, oye, en mi corazón hay un amor más allá de lo que yo creía. ¿Sí me entiendes? ¿Ella estaba en ese momento hospitalizada también? Sí, ella está hospitalizada, claro, estaban los dos. Gloria a Dios. Bueno, diríamos que por su parte fue un proceso en cuanto al valor de la otra persona. Amén. Y en el suyo, hermana Kelly, ¿qué pensó usted en ese momento cuando estaban pasando ese proceso? Bueno, en ese momento nosotros todavía éramos inconversos. Ok. No habíamos llegado al Evangelio. Importante. Lo que yo pensé en ese momento es que Dios me estaba llamando. Era el momento que nuevamente yo regresara a los caminos del Señor. Gloria a Dios. Habían pasado 4 años desde su unión. Sí, 4 Sí, años. 4 años. Nosotros, con seguridad, nosotros asistíamos a lugares, a iglesias, pero no estábamos firmes. Entonces, con el proceso del niño, en ese momento, Dios empezó a tratar conmigo y empezó a tratar conmigo. Salimos de ese proceso con el niño, de la maternidad. Me dieron de alta. Pero seguimos pasando el proceso porque cuando llegamos a mi casa se me abrió la cesárea. Santo Dios. La cesárea se me abrió y empecé a botar, a drenar por la cesárea. Y duré un mes con el proceso de la cesárea abierta, haciéndome cura, bueno, yo clamándole a Dios para que Dios me sanara porque pensé que me iba a morir. La doctora que me atendía ella decía, no, esta muchacha ya no hay solución para ella porque estaba contaminada por dentro. Ella se va a morir. Santo Dios. Y bueno, en ese momento pude ver el milagro que Dios hizo en mí, que Dios hizo un milagro. Amén. El Señor me sanó, mi cesárea quedó intacta. Dios hizo el milagro ahí, Dios obró. El Señor obró allí en sanidad. Después que pasa ese momento de esa sanidad que recibe de parte de Dios, ¿empezó a congregarse o todavía no? No, Ok. todavía no empecé a congregarme porque sí tenía el temor ahí de que sabía que Dios me estaba llamando, pero no quería firmarme porque yo sabía cuál era el compromiso que había que tener con Dios. Amén. Y que cuando uno pone la mano en el arado, uno no puede regresar atrás. Y ya yo sabía lo que significaba volver nuevamente a Dios. Ya con un tiempo, pasando un tiempo, ya mi niño tenía 6 meses. En esos 6 meses comenzaron los temblores. Comenzaron los temblores, esos fuertes que estaban habiendo aquí en Venezuela. Y en ese momento yo llegué más que todo por miedo. Por miedo a que Cristo viniera, porque la gente decía, Cristo viene, Cristo viene. Amén. Entonces yo me reconcilié y ese miedo fue el que me impulsó a llegar nuevamente a los caminos del Señor. Y a través de ese miedo me fui enamorando un poco de Dios. Me fui enamorando poco a poco Gloria a de Dios. Fui viendo el cambio en varias hermanas que asistían a la iglesia y yo me quiero vestir igual. Yo las veía ya tan bonitas
y empecé a vestirme igual que ella. Empecé a cambiar mi manera de vestir, empecé a conservarme para el Señor. Gloria a Dios. En ese proceso que vivieron los dos, con el proceso de su primer hijo, cuando estuviste en cesárea, imagino que si la cesárea pues se te complicó el proceso de recuperación, usted tuvo que ser para ella una gran ayuda en ese entonces, hermano. Sí. ¿Cómo hacían, por ejemplo, con los deberes del hogar? Ahí ya estábamos, su madre había venido, que estaba en el país de Colombia, la nación de Colombia. Ella vino, nos ayudó en parte. Gloria En parte mientras estuvo aquí, lo que fue todo lo que era organizar el hogar, estar pendiente de la comida, estar pendiente de todo esto. Pero creo que más allá de todas estas cosas, para mí lo considero una enseñanza. Gloria a Dios. Es donde Dios te enseña el valor. Amén. El valor que tiene alguien cuando Dios lo escoge. Amén. ¿Sabes? Porque cuando Dios escogió a alguien para algo, tiene un valor sobrenatural para Dios. Así es. Y ese mismo valor que tiene para Dios, Dios lo deposita en su cónyuge para que él sepa lo importante que es la persona para Dios. ¿Usted sentía que en su esposa había un llamado? En otras palabras, ¿usted sentía que eso era un proceso que Dios estaba usando para que ella volviera a los caminos del Señor? Sí, pero de igual manera yo sentía eso, ¿sabes? También sentía que era un trato para usted. Y más allá de todo eso, oía a hermanos decirle, es el tiempo que Dios te está llamando. Sabe que en muchas relaciones pasa de que el hombre sabe el origen y el principio de su pareja, que en un momento sirvió a Dios, amén, pero que en este momento no está. Y el hombre se pone en la disposición de que está bien, yo estoy de acuerdo que tú asistas a la iglesia, yo estoy de acuerdo que tú te congregues, pero yo en realidad no quiero todavía dar el paso. Exactamente. Sin embargo, hay algo que me llama la atención de ustedes, y es que a pesar de que no tenían esa fe, vamos a decirlo, esa firmeza en los caminos del Señor, o que no eran unos creyentes regulares o estables ahí de estar todos los días congregándose, el amor estaba en ustedes. Sí. Era un amor que es notorio, pues por lo que testifican en apoyo, en confianza, tal cual se da en el título de la historia que colocan. Amén, sí, es así. Cuando nosotros llegamos a tener la relación, amén, que estamos viviendo juntos, pasamos aquella situación, ¿sabes que hay matrimonios donde hay una apuesta de que el matrimonio posiblemente no es de Dios, ya que ella tenía principios, tenía raíces en el Evangelio? Y muchas personas creían que era parte de la rebeldía de ella porque estaba apartada. Sí. O sea, en este momento... Y que también la edad que tenía no era para decir que todavía era una persona, ¿verdad? Cabal en sus decisiones, o que sí, ya se puede casar, ya se puede, pero Dios usó eso. Dios usó eso. Fue el principio del llamado que Dios tenía para mí, lo puedo decir de esta manera. Gloria a Dios. Porque creo que desde el principio ella supo cuál era su llamado, amén, o cuál era su responsabilidad en Dios, pero Dios quería hacerla conocer todo lo que tenía que sufrir acerca de la persona que ama, lo que quiere. Y cuando le expresaba momentos atrás, cuando es un matrimonio que está una apuesta de que no va a funcionar, no va a seguir adelante, que va a haber una ruptura, creo que en ese momento es donde la persona se manifiesta el poder de Dios. Amén. Porque lo que Dios predestinó, ni que se levante lo que se levanta. Gloria a Dios. ¿En qué momento ustedes sintieron esa confirmación de parte de Dios, aunque sé que el Señor permitió su unión estando apartada la hermana y usted sin conocimiento, pero en qué momentos ustedes sintieron que eso estaba encaminado al propósito de Dios? ¿Lo pensaron en algún momento? ¿Sintieron que el propósito de Dios era que ustedes fueran esposos, estaban juntos, o tal cual se fueron dando las cosas? Sí, creo que en gran parte se fueron dando. Amén. Pero al inicio creo que fue cuando empiezo ya a la iglesia. Me enamoro de Dios. Amén. Quiero servir a Dios, quiero buscar a Dios, quiero hacer las cosas correctas para Dios. Amén. Tenemos los principios de la palabra, el casarse, Gloria para organizar la vida, el bautizarse. Amén. Amén.
Y creo que todos estos inicios nos llevaron a entender y a saber de que si era de Dios que nosotros estuviéramos en matrimonio. Amén. Como dice un momento atrás, el primer proceso en aquel lugar, en la maternidad, Dios demuestra que, lo podemos decir de esta manera, dos personas estaban entrelazadas porque una ella sintió que perdía a la persona que estaba a su lado. Gloria a Dios. Por eso comento atrás, hay procesos que Dios permite en el matrimonio. Amén. Para que haya un conocimiento de que sí está Dios ahí y que Dios verdaderamente los unió para grandes cosas. Gloria a Dios. Hermana Keilis, en el caso suyo, cuando usted llega al Señor, que el hermano nos comenta que usted llegó primero al Señor, dio ese paso de fe y decidió nuevamente acercarse a Dios. ¿Cómo se sentía usted o cómo fue su proceso al intentar buscar de Dios, pero su esposo no? Bueno, fue un proceso fuerte, ya que como yo llegué primero, era fuerte porque a veces él me decía, no vayas, quédate hoy. Y yo le decía, no, pero es que tengo que ir, tengo que buscar de Dios. Y a veces era fuerte porque está el matrimonio y está Dios. Así es. Pero primeramente uno tiene que poner a Dios en primer lugar. Amén. Entonces era demasiado difícil porque él como inconverso él no iba a entender de que primero está Dios. Amén. Pero el Señor poco a poco fue haciendo la obra. Yo le decía, vamos hoy, eso va a estar demasiado bueno, vamos. Y él poco a poco fue yendo y Dios fue haciendo la obra, pero no fue fácil, al principio no fue fácil porque ya que el enemigo pone tropiezo, el enemigo puso muchos obstáculos para que él no me acompañara a la iglesia, para que yo me quedara en la casa, no fuera. Pero siempre estuve ahí persistiendo ahí, yendo a la iglesia, hasta que él decidió afirmarse y las cosas fueron mejorando cada día más. Amén. ¿Y en qué momento usted decide ir a la iglesia? ¿Cuándo fue ese momento en que usted sintió que Dios trató, aunque nos ha comentado pues que regularmente iba, pero en qué momento decidió afirmarse y decir, hoy vuelvo a Cristo? El día que hubo un temblor. Ah, a través de ese mismo día. Ese mismo día me afirmé. Me afirmé y estaban en transcurso de los bautizos, venían bautizos. Entonces el pastor de la iglesia habló conmigo, si me iba a firmar, cómo iba a estar, ¿verdad? Entonces decidí afirmarme para bautizarme y para que mi esposo también fuera bautizado. Gloria a Dios. Amén, amén. Cuando Dios responde a esa oración y a esas lágrimas de nuestra hermana Keilis, hermano, cuando usted dice, es el momento en que yo busque a Cristo. Creo que fue la constancia de la iglesia. Okay. Podemos decir claramente lo que dice el libro de Santiago. Amén. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Y hay que aclarar también que, por ejemplo, aquí en Venezuela, no sé si en todas las iglesias, pero mayormente esta área, ¿verdad? Se congrega de lunes a lunes. Sí. Hay que aclararlo también en cuanto a eso que usted dice, la constancia de ir a la iglesia, es porque ver a la esposa todos los días en esa misma perseverancia. Sí, sí, claramente es así. Amén. En Venezuela es de lunes a lunes. Amén. Pero creo que cuando llega el amor de Dios a un corazón, creo que es lo que dijo el salmista. Amén. Que cuando él expresa y dice, una cosa he mandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Gloria a Dios. Para contemplar la hermosura de Jehová. Amén. El enamorarme de Jehová creo que fue la base fundamental. Amén. ¿Sabes? Porque todo matrimonio que está basado al Señor es un matrimonio triunfante, un matrimonio de paz, de bendición. Amén. ¿En algún momento ustedes pensaron en casarse cuando no estaban en el Señor? Sí. 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 Ya en ella había esos pensamientos, porque es como decíamos, habían principios. Amén. Que ella tenía, pero que yo no tenía. Claro, entonces era cierta lucha, porque Sí. imagino que ya cuando nos vamos a casar, entonces ya va, espérate. ¿Qué tiene usted para opinar respecto al matrimonio? Al matrimonio. Creo que el matrimonio se va construyendo Amén. a través del tiempo, de la experiencia, de situaciones que tenemos que vivir. Gloria para a Dios. conocer a las personas que Dios ha establecido a nuestro lado, adaptarnos
podemos decir a su carácter, a su manera de ser, porque ahí en muchos matrimonios podemos decir que hay diferencia de gusto, ¿sabes? Me gusta hacer esto de esta manera, me gusta hacer esto de esta manera. Vamos a poner un ejemplo claro para no irnos muy lejos. Vamos a la área de la cocina. Quizás al esposo no le gusta, vamos a poner que le echen al arroz le echen aceite, pero a la esposa sí le gusta. Entonces, esas son las situaciones que Dios va poniendo para que haya una unificación. Sí, para que haya una unificación, para entender acerca de la persona que tienes al lado. Y aprender a respetar también las formas del otro. Sí. Y como que, tú lo haces de esta manera, yo lo hago de esta manera, pero igual se hace el arroz. Sí. Claro que se haga, porque creo que el principio de Dios es ese. Es que los matrimonios estén unidos y que se cumpla su palabra cuando dice que ya no son dos, sino uno. Creo que cuando Dios expresa esto, Dios nos está dejando en claro de que los gustos de Él quieren que sea tu gusto y los gustos de ellas también quieren que sea tu gusto. No es fácil adaptarse, pero Dios hace grandes cosas. Así es, y usted dijo algo que es muy importante, lo he escuchado en dos parejas con ustedes, son la segunda, que siempre dicen que cuando se casan, dos personas deciden unirse en matrimonio. Lo importante del matrimonio es hacer a la otra feliz. La otra persona feliz, no buscar sus propios gustos e intereses, sino que la otra persona sea feliz. Claro. Amén. Hermanos, ¿han visto algún cambio desde que se casaron, a diferencia de cuando vivían solo en unión libre? Sí, muchos cambios. Hay más unión en lo que es el área de yo quiero esto, ¿sabes? Porque cuando los dos tienen al Señor en su corazón. Creo que las peticiones de su corazón, desde ahí nace una unificación. Porque por lo menos la pareja por un momento, vamos a poner, yo quiero que el frente de mi casa sea de esta manera. Ya cuando la pareja lo dice, ya en el corazón del hombre está. Gloria a Dios. Porque es el mismo Dios que tienen los dos y el mismo Dios pone la inquietud a la mujer para que el hombre accione lo que ella quiere. Gloria a Dios. Qué buena manera y también diferente manera. Primera vez que escucho eso de las entrevistas que hemos hecho, pero la verdad respecto a ese ministrar de Dios, ¿no? Al mostrar de Dios en el sentido del deseo que el Señor coloca para que haya unidad en ambos. Gloria al Señor. Cuando usted llega, amado hermano, a los caminos del Señor, que usted dice que vio la constancia de su esposa en congregarse, en los servicios, y que empezó a enamorarse de Dios. ¿Cómo fue su crecimiento en el Señor? Empecé ahí de constante, como decía un momento atrás, me empecé a enamorar de Dios. Empecé a ver predicadores, empecé a ver personas, como decía mi esposa momentos atrás, empecé a ver su actitud, Gloria a Dios. Su manera de hablar, la transformación que había en ellos. Y eso me impulsó a que el crecimiento fuera más rápido. Porque una cosa es llegar a un lugar y buscar a Dios, asistir a un lugar como oyente, y otra cosa es dejarte transformar por Dios, que creo que esa es la base fundamental de todo creyente, una transformación de Dios. Y que se cumple la palabra que dice, si no me equivoco, en el primer libro de Pedro, en el capítulo 3, el Señor nos habla acerca de la conducta de la mujer, que por su buena conducta se ganen a sus esposos. Y en este caso es palpable el ejemplo de nuestra hermana Kaylis. Hermana Kaylis, ¿qué la inspiró a usted a perseverar tanto? ¿En algún momento pensó que esa constancia que usted estaba teniendo en el Señor iba a permitir que su esposo llegara y se afirmara en los caminos del Señor, que él conociera a Cristo? Bueno, en ese momento, con mi fe, teniendo fe en el Señor de que sí él iba a llegar, porque mi meta era no solo servirle yo al Señor, sino que mi esposo también le sirviera a Dios. Que fuéramos una familia construida en el Evangelio, ya que hay muchos fracasos matrimoniales porque la esposa es cristiana y el esposo es inconverso. Y muchas veces el esposo se pone como piedra de tropiezo para que la esposa no asista a la iglesia. Pero yo tenía mi constancia en asistir a la iglesia porque yo quería, primeramente, enamorarme cada día más de Dios.
y que mi esposo también se enamorara de Dios y que yo pudiera ver mi hogar formado en el Evangelio, o sea, un hogar cristiano, un hogar con amor puro, pues, amor genuino, amor de Dios. Amén. Bueno, y realmente allí hay algo que es muy cierto, y es porque a veces a nosotros se nos pregunta como cristianos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero siempre se nos pregunta por qué obligatoriamente tienen que ser los dos cristianos. ¿Por qué no puede ser solo la esposa o solo el esposo? La carta a los Corintios nos habla acerca de que si la esposa es cristiana, santifica al esposo inconverso y viceversa. Amén. Pero no es igual, así como decía nuestra hermana Kaylee, cuando los dos sirven al Señor. Porque en algún momento va a haber como ese tropiezo que ella explicaba hace un momento, que si quiere ir a viajar a hacer la obra o quiere ir a una iglesia, pueden haber muchas cosas que influyen. Y en este caso ella sabía que su bendición era y estaba en ver el servicio de su esposo junto a ella. Y quiero que entremos en esa parte ya del matrimonio como tal, porque una vez casados y viendo la respuesta de Dios en unidad en ambos, ¿en qué momento empezaron a ver la mano de Dios obrar en ustedes en el ministerio? Amén. Después que construimos matrimonio, Amén. arreglamos nuestra vida con Dios, organizamos nuestra Gloria a vida, Dios. el matrimonio, el bautismo, empezó la que es la preparación Amén. que tiene un líder, HC Oveja, y empezó Dios a mostrar lo que había en nosotros. Gloria a Dios. Pero más allá de Dios mostrar lo que hay en nosotros, creo que Dios pone confianza en ti mismo. ¿Quién eres tú en Dios? Amén. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te estableció con un matrimonio? Gloria ¿Para a que Dios Dios te entregó una familia? ¿Para que Dios te ha dado conocimiento de su palabra? Amén. Empieza el preparamiento de Dios y llegamos al límite de que entendimos el ministerio que Dios nos había entregado. Amén. Y cuando entendimos el ministerio, nos damos cuenta de que en Dios todas las cosas son perfectas. Gloria a Dios. Hermana Kaylee, ¿cómo usted ha visto esa respuesta de parte de Dios o la diferencia de haber tenido un esposo inconverso a uno cristiano? Bueno, la diferencia de tener un esposo inconverso a un esposo cristiano es demasiado grande. Demasiado grande. ¿Por qué? Primeramente porque es que inconverso es algo muy diferente, porque inconverso, por lo menos los esposos inconversos, ellos se ponen de tropiezo, a ellos les gusta beber, no, muchas veces no les gusta que uno vaya a culto, las vigilias, no vaya a vigilia, que hace tanto en la madrugada para los matutinos, las cadenas de oración. Entonces en el evangelio es muy diferente, porque en el evangelio todo se hace unido. Gloria a En el Dios. evangelio todo es diferente porque todo se hace unido. Si vamos para una vigilia vamos juntos, un matutino vamos juntos, si vamos para una cadena de oración vamos juntos. En el ministerio el Señor nos gusta juntos, Él es evangelista, yo soy directora. A la hora de ministrar, bueno, él ministra y yo lo voy ayudando en la administración y todo ha sido una bendición. Gloria a Dios, qué bueno. Quiere decir que hasta en eso Dios los ha unido también. ¿Cómo hacen en la formación de sus hijos? Porque sabemos que los tiempos que estamos viviendo no son nada fáciles para la iglesia, y sobre todo pues a nivel mundial vemos cómo los niños, hay padres que tienen hijos y sencillamente no los llevan a la iglesia, no los instruyen, quizás piensan que más adelante. ¿Qué tienen para decir respecto a eso? ¿Existe alguna edad o desde niño o cómo sería en ese caso? A nivel de los hijos, Sí. creo que como estábamos hablando al principio, Amén. creo que tu constancia en Dios Amén. la ven tus hijos. Podemos a Dios. hablar, puedo contar esto con mucha alegría porque Amén. es de sumo gozo. Mi niño cuando ya ve, porque los niños perciben, Amén. los niños perciben quizá lo que puede ser la hora o la alta hora de la noche. Así es. Y mi hijo en muchas oportunidades preguntaba: papi, ¿vas a predicar una vigilia hoy? ¿Vas a predicar una vigilia? ¿Qué iglesia voy a predicar? Y ha llegado a tener conversaciones, un niño de 6 años, Amén. es un niño de 6 años, pero me ha hecho preguntas. Basado en las experiencias que ha tenido. Sí, basada en la experiencia, y que ha llegado a decirme, o sea, yo cuando sea grande, yo quiero predicar como tú. Ay. Yo quiero ser predicador como tú.
Qué lindo. Entonces son cosas que te impulsan Sí. a ser un mejor padre, porque esa descendencia se va levantando en lo que es la formación de Dios. Amén. ¿Cómo influye, por ejemplo, en algún momento han tenido que salir fuera del estado, de la localidad donde se encuentran? ¿Cómo hacen? ¿Los dejan? ¿Se los llevan? Nos llevamos. No los llevamos, sí. Amén. Siempre tratando de estar juntos. De estar juntos, sí. Siempre de estar juntos porque es lo que le decía un momento atrás. Creo que esa formación juntos va a servir para el día de mañana, para que cuando ellos conformen su familia, ellos tengan unas raíces, un inicio, un comienzo de cómo fue su vida familiar. Amén. Y cómo tiene que ser su vida ministerial. Amén, amén. ¿Qué se siente ser esposa de un predicador? Bueno, primeramente es un privilegio. Para mí es un privilegio ser la esposa de un predicador, de un evangelista que predica la palabra del Señor, porque es un privilegio porque él anda dando la palabra, anda llevando la palabra a cada lugar donde el Señor lo manda. Y también es fuerte porque primeramente nosotros como esposa tenemos que demostrar sujeción a nuestros esposos, estar sujeta y estar de acuerdo a por lo menos el llamado que él tiene. Por lo menos él tiene llamado evangelístico y se sabe que no es fácil, porque hay que adaptarse a cada situación donde él vaya, cada lugar donde él vaya, uno tiene que adaptarse. Amén. En este caso los evangelistas, ¿verdad? Bueno, hermano, queremos que nos explique usted más a detalle eso porque usted lo practica. En el caso de los evangelistas tenemos por entendido que están viajando por diferentes partes predicando el evangelio. ¿Cómo hacen? Ha habido momentos donde no se puede llevar a su esposa ni se puede llevar a sus hijos. ¿Cómo hacen en ese momento? En ese momento es donde viene Dios y está la preparación de Dios. Amén. Y en el momento donde tú entiendes que llegó el momento de llevar las nuevas buenas de salvación y que tienes que dejar a tu familia. Gloria a Dios. Un hogar. El hombre de Dios, el hombre que predica la palabra. Amén. En su corazón está su familia, pero también está al darse la voluntad de Dios. Amén. Entonces en ese momento el corazón del hombre, del predicador, está, no digamos dividido, pero sí está unificado en la familia. Amén. Pero también hace la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Aprovecho el tiempo con mi familia, pero también aprovecho las puertas que Dios me abre. Amén. Para llevar mensaje de la salvación. Amén. ¿Qué mensaje le pueden dar como esposos que han sido llamados por el Señor con propósito ministerial a todas aquellas parejas que tal vez se sienten sin esperanza, que son inconversos, tal vez están pasando por momentos de procesos de tribulación, que no se entienden, que no saben si Dios va a llegar un día a sus vidas, pero que están allí conectados? ¿Qué palabra les pueden dar a ellos y también a aquellos que están en Dios, pero que por motivos de la obra del Señor tienen que en ciertos momentos distanciarse? No es fácil, pero que siempre tengan la constancia en el Señor, siempre tener esa fe ahí, por lo menos de los que tienen esposos inconversos, tener constancia y tener la fe de que ellos van a llegar, porque el propósito de Dios es tener los matrimonios unidos, porque el Señor en estos tiempos está trabajando es con matrimonio. Los matrimonios unidos en un solo sentir y en un solo pensar. Amén, hermano. Amén. Creo que el consejo que quisiera expresar en esta hora es aquellas personas, ¿sabes? Tenemos, como usted lo acaba de decir, tenemos las personas que quizás no tienen a Cristo, pero que van a oír lo que Dios está hablando. Y tenemos la persona también que una es cristiano y la otra no es cristiana. Creemos que el inicio del confrontamiento de ese matrimonio que no tiene a Cristo será oír esta palabra. Porque la Biblia dice claramente que los que son de Dios, su palabra oyen. Amén. Y aquellos que tienen sus esposas, sus esposos que no son cristianos, yo creo que el orar y el creerle a Dios va a romper cadenas. Amén. Va a hacer grandes cosas. Esto quizás no va a ser de un día, de 2 meses, quizás. Los que nos van a oír, los que nos van a decir, pero es que yo tengo 3 años orando y no veo respuesta. Es que el tiempo de Dios cuando llega hay un rompimiento. Amén. A veces no vemos que nuestro cónyuge está mostrando cambios, pero en Dios todas las cosas son posibles.
Un día quizás se levantará y habrá un transformamiento desde la madrugada hacia la mañana y Gloria hoy a quiero Dios. convertirme a Cristo, hoy quiero Amén. asistir donde tú asistes. Amén. Entonces, mi consejo es que sigan orando. Amén. La oración rompe cadenas, la oración pudre los yugos. Y Amén. creo que esos matrimonios que nos van a oír van a ser unificados y va a ser edificada la gloria de Jehová en su matrimonio. Amén. ¿Cuáles son los roles del esposo y los roles de la esposa? ¿Y por qué es importante que cada uno tenga su rol presente? Para mí ser esposo creo que es la mano amiga, Amén. la mano ayuda. Que cuando esa persona esté triste tú tengas una palabra de cómo consolar. Cuando esa persona esté enferma tú tengas en tu boca hay una palabra de sanidad. Porque muchas veces una palabra sube el ánimo. Así como también. Lo quita, Así lo es. termina de derribar. Una palabra, tú puedes a tu cónyuge en una situación muy difícil, riesgosa, podemos decir, a la muerte, pero cuando tú tienes esa palabra y esa confianza en tu boca, tú nunca le vas a declarar lo que tus ojos naturales están viendo. Tú siempre vas a declararte que se va a levantar, de que hay una esperanza, de que Dios, lo que Él unió, Él no lo va a separar. Entonces son esas los roles que nosotros tenemos que cumplir, Sí. como pareja, como esposo, tratar de hacerle feliz, como decíamos en momentos atrás. Sí. Hay momentos que en área de la administración y en área de situaciones que en nuestros ojos observan como matrimonio, cuando ya voy a decir la palabra, Sí. ya ella me dice, ya yo lo había pensado, yo te lo iba a comentar. Por eso Gloria yo digo a Dios. que cuando hay corazón unificado Amén. al corazón de Dios, hay una administración para los dos. Amén. Y es algo que también quiero preguntarles, ¿cómo hacen para mantener y no confundir al predicador con el esposo o a la predicadora con la esposa? Es una situación muy difícil. Ahí es donde hablamos un momento atrás del separamiento, ¿sabes? Amén. En el momento en que la persona está en el altar, tú no lo estás viendo, que está tu cónyuge, que está tu pareja. Tú estás viendo que Dios está hablando a través de él. Amén. Y es una muy buena pregunta, porque es algo que quizás se puede ver a diario en muchos matrimonios. Así es. Cuando sea la mujer predicadora o el esposo predicador, quizás pueda haber una palabra Amén. que, oye, quizás lo dijo porque Porque eso me está pasando. escuché un predicador decir una oportunidad a un amigo de cierta palabra. Si tú estás predicando y estás ministrando y tu esposa danza, ten por seguro que Dios está contigo. Porque es lo que me acabas de preguntar. Gloria a Dios. O sea, lo está diciendo porque yo lo he hecho o yo lo viví. Entonces eso me causó gozo a ver de que cuando tú estás en un altar, hasta tu propia pareja recibe la palabra con gozo. Amén. Recibe esa unción que Dios quizás puede expresar a través de ti y viceversa. O sea, que tú puedas expresar que, oye, cuando mi esposo o mi esposa estaba en el altar adorando a Dios, yo sentí la presencia de Dios. O sea, no es que sentí de que estaba mi pareja ahí, sino que sentí el gozo del Espíritu en mi alma. Amén. Eso es muy interesante porque es un tema que se vive a diario. Como usted lo decía, a veces se confunde, ¿verdad? También. Y eso se presta para muchas cosas, Sí. faltas de respeto, desvalorizar a la otra persona, o tal vez en ese caso que pasa también, ¿verdad? Que quizás lo podemos hablar un poquito, de cuando creo que yo soy el predicador y yo soy el predicador y el que manda y yo soy el que predica en el altar y ese mismo rol se mantiene hasta dentro de la casa. ¿Cómo hacen ustedes para mantener vivos la chispa del amor a pesar de los ministerios que tienen? Bueno, en este caso es Dios. Amén. Es Dios el que nos ha mantenido así unidos porque en este hogar no pasa eso de que yo soy el predicador. Ok. Yo soy el predicador. Trabajamos en conjunto. Ok. Lo que Él no ve, lo que Dios no le muestra, Dios me lo muestra a mí. Gloria a Dios. Y lo que yo no veo, Él lo ve. Amén. Entonces cuando Él está ministrando muchas veces, el Señor me muestra algo y yo me acerco y le digo, Gloria "Mire, a está Dios. pasando esto". Y ahí el Señor trabaja unido, nosotros trabajamos unidos. El Señor hace que nosotros estemos unidos, tanto como cuando Él está predicando en otro lugar, igual en el hogar. Gloria a Dios. En el hogar, igual, seguimos siendo la misma persona, seguimos siendo unidos. Amén. Porque así lo manda el Señor, a estar unidos. Amén. Amén. Qué bueno. Eso es un punto que me gusta hablarlo, ¿verdad?
porque aunque no lo creamos, hermanos, se vive en la actualidad. Y es bonito saber que hay matrimonios que se guardan al servicio del Señor, pero se siguen amando. Amén. Siguen mostrando a Cristo. Y no solamente a nivel ministerial, porque es algo que se observa. Por ejemplo, yo lo puedo observar aquí a simple vista de que estén combinados. Sí, eso habla mucho de la unidad del matrimonio. Porque para combinarse también hay que estar en acuerdo. Sí. Entonces, ¿de quién fue la idea? Mía. La mayoría de las veces siempre salimos combinados porque yo te voy a planchar esta camisa que combina con la mía. Y nos combinamos, estamos unidos en eso también. Y ahí va lo que es el rol de la esposa también. Porque Sí. como ella está cumpliendo un rol dentro del hogar, ella usa eso a beneficio del mismo matrimonio. Porque ella dice, bueno, le voy a planchar la camisa lila porque yo me voy de lila. Le plancho la mostaza porque me voy de mostaza. ¿Cómo se siente ser esposa? La esposa, bueno, ya hablamos de la esposa del predicador, pero ¿cómo se siente ser esposa, madre, hija? ¿Qué nos puede decir de eso? Ah, bueno. Bueno, es una bendición ser esposa de él, una bendición ser madre. Amén. Es una bendición porque yo le pedí mucho a Dios mis hijos y Dios me los dio. No fue fácil el proceso con mis hijos porque con los dos pasé proceso. Gloria a Dios. Pero es una bendición. Y es una bendición ser hija también. Amén. Porque ya que mi madre también es cristiana. Y eso es una bendición que no tiene palabras para explicarlo. Amén, amén. ¿Ustedes sacan algún tiempo para compartir juntos? Sé que el ministerio se presta mucho para que pasen también mucho tiempo juntos, pero por ejemplo, ¿tienen algún hábito de esposos, de casa, de familia, que ustedes digan, nosotros hacemos esto para saber que aún todavía sentimos amor el uno por el otro? También tenemos por hábito, bueno, a mi esposo le gusta la cocina, los sábados me hace el desayuno y también tenemos por hábito salir a comer afuera, salir con los niños, compartir en familia. Lo que no hacemos los otros días lo hacemos los sábados. Amén. ¿Eso es algo que usted aprendió, hermano, de familia, o a qué se debió ese hábito que surgió para practicarlo dentro de su hogar? A ver, es un buen punto que tú vas a tocar, lo que es el aprendizaje de la familia. Amén. Creo que lo impulsó Dios. Gloria a Dios. Ya que quizá vivo en una familia donde yo le he explicado esto a mi esposa. Ok. Y lo voy a decir porque sé que hay millones de personas Amén. con esta misma situación o Amén. problema. Vengo de una familia que quizás no había esas palabras cariñosas, Okay. no habían esos hábitos de que yo viera a mi papá por lo menos dándole un detalle a mi mamá. Gloria a Dios. Entonces, creo que esa formación encierra mucho al hombre de tener hábitos o de tener en su vida cosas de cómo conquistar a su esposa Gloria cada a Dios. mes, mensualmente, como uno lo quiera tomar. Amén. Entonces, ese principio causó de que el mismo Dios interviniera, porque no tenía yo, como quien dice, una experiencia de ver a alguien cómo enamoraba a su esposa, sino que el mismo Dios pone la inquietud, hazlo de esta manera, Gloria a Dios. salgan a comer de esta manera, y así muchas cosas que Dios hace es por su amor, pues. Amén. Es porque él lo decidió hacerlo así, y como en el corazón de Dios están todas las cosas escritas, están todas las cosas, él sabe lo que a él le gusta y por eso me inquieta a lo que yo tengo que hacer. Amén. Y eso es también, bueno, ahí hay varios puntos, y uno de ellos es que es difícil cuando se está en una familia o se viene de una familia donde ninguno de estos ejemplos se tuvo desde la infancia. Pero me llama la atención que usted pudo, vamos a decirlo, vencer ese prototipo y lo convirtió a favor de su mismo hogar. Amén. ¿Qué tan difícil fue sanar esos ejemplos del pasado y decidir hacerlo diferente? A ver, creo que fue muy difícil. Amén. Porque al inicio de nuestra relación,
lo puedo decir aquí claramente. Amén. Mi esposa, un término que utilizó una palabra, Gloria a Dios. yo le pedí a Dios un hombre amoroso, yo le pedí a Dios un hombre que me diera cosas bonitas, y en los planes de Dios estaba que yo me casara con ella. Amén. Pero Dios conoce mi condición. Dios sabe que no hay palabras que quizás las pueda expresar claramente, o cómo expresar mi cariño, porque no hubo una enseñanza. Ajá. Entonces ahí es donde ella me dice, yo le pedí a Dios un hombre cariñoso, un momento del matrimonio, una etapa que vivimos. Yo le pedí un hombre que tuviera detalle. Entonces todas esas cosas, en ese momento yo me puse a pensar. Yo dije, o sea, las palabras que comúnmente me salían era mi amor, mi reina. Entonces llegó un momento que ella me decía, pero son palabras como repetitivas, no hay otra cosa que me diga. Pero era porque no había una enseñanza. Claro. No había un principio que yo pudiera decir, escuché a alguien de mi familia decirle esto a su esposa, escuché a mi papá decir esto, a mi tío decirle esto a mi tía. Claro, y fue muy difícil. Claro. Fue muy difícil. Y creo que todavía Dios está haciendo. Amén. Todavía Dios está haciendo, porque es como le digo, por eso toqué el punto momentos atrás, porque sé que a millones de hombres, vamos a ponerle, porque naturalmente la mayoría de los casos son hombres. Amén. Que no expresan con sus labios lo que sienten por tu esposa, pero que sí hay un gran amor dentro de ellos. Gloria a Dios. Pero que hay cosas del pasado que no hubo una formación, y Dios todavía está trabajando en eso. Dios todavía está, o sea, Dios está haciendo una transformación en un corazón que no tiene ningún conocimiento en cómo tratar quizás a su esposa, cómo expresar su cariño, pero que en el cariño, en el amor del hombre, él quisiera expresar muchas cosas, pero no las puede hacer. Amén. Y eso es importante porque eso habla de salud emocional en la persona. Y ahí hay algo que tenemos que resaltar, y es el nombre de Dios. Amén. Porque definitivamente cuando Dios llega a un corazón vacío, necesitado de afecto, de cariño, Dios hace eso y más. Amén. Sí. Y es algo que usted decía, que Dios lo guía y le muestra cómo, en cierta manera, complacer y llenar de amor a su esposa. Amén, sí. Es una situación que puedo decir claramente que es Dios que la hace. Amén. Es Dios, es una oportunidad. Por eso le digo que cuando los corazones de la pareja están en el corazón de Dios, Dios hace grandes cosas. Amén. Es como hace rato usted me preguntaba, ¿cómo hace que Él es el predicador, Él es el hombre que está en el altar? Llega un momento que llega una aflicción a su vida, y yo le pregunto, y no quiere decir. Entonces, como comúnmente alguien que tiene a Dios, le pregunta a Dios, Señor, ¿qué es lo que tiene mi esposa? Señor, ¿qué es lo que está pasando en su vida? Y Dios revela a mi vida lo que está pasando. Amén. Cuando yo le declaro lo que Dios ministró a mi vida, ella dice ella dice esta palabra: Dios no deja que yo tenga secreto. ¿Sabes? Pero no es que Dios no deja que yo tenga secreto, sino es que Dios sabe que cuando el corazón de su siervo está herido, tiene que haber una sanidad. Amén, así es. Hermana Kaylee, ¿cómo siente? Porque nos hemos dado cuenta, ¿verdad, hermano, que usted es más de palabras? La hermana Kaylee quizás es más reservada en las palabras, pero ¿cómo hace en el caso también de demostrar su amor como esposa? Demostrarle mi amor a él. Sí. No es fácil. Fácil porque en este caso la que es más cariñosa, más detallista soy yo. Mi amor, bueno, yo se lo demuestro. Él queda enamorado hasta con un masaje que yo le dé, con una buena comida, con una música que le dedique, porque me gusta dedicarle música cristianas a él, bonita. Gloria a Dios. Porque nuestra hermana Kaylee canta. Gloria al Señor. Amén. Hago videos con fotos de él, fotos mías, dedicándoles música. Y así lo voy conquistando poquito a poco. Ya ese corazoncito es mío. Amén. Lo importante es cultivar y cosechar ese amor todos los días. Amén. Gloria a Dios. Bueno, para ya ir dando finalización al testimonio, que está muy bueno y ha sido de mucha bendición, quisiera que
cada uno mirándose fijamente, y le voy a pedir a mi hermana que nos esté apoyando, gloria a Dios, acercándoles un poco a ellos la cámara, donde cada uno puede expresar una palabra, un poema, una canción o lo que nazca de su corazón en este momento, de la esposa a su esposo y del esposo a su esposa. Una palabra. Bueno, yo le tengo que decir a mi esposa que la amo. La amo y es de sumo gozo para mí de que ella sea mi esposa. Y en Dios creo que somos más que vencedores. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque es mi esposa y la persona que Dios puso a mi lado. Y de verdad ha sido de gran ayuda, mi vida ha sido de gran ayuda. Y te amo mucho, te amo, y de verdad no me imagino mi vida sin ti. Mi vida sin ti no sería nada, primeramente sin Dios. Pero le doy gracias a Dios porque estando contigo he aprendido muchas cosas. He aprendido lo que es la unidad en matrimonio, la sujeción y... Gloria a Dios. Estos momentos siempre, de verdad, nos gusta tenerlo en pareja, porque es importante que las parejas a veces no se hacen, y es muy importante que siempre se recuerde el amor y el afecto del uno al otro. Hermanos, súper agradecida, además está decirles gracias por el tiempo, por la paciencia, por la espera, por la disposición de estar en este lugar aparte, porque los hermanos también están recién dados a luz, porque tienen un niño de brazos y aún así han aceptado estar aquí para compartir el testimonio. Que Dios les bendiga grandemente y los dejo para que se despidan. Amén, y más que bendición de una manera especial, esperando que Dios pueda transformar tu vida, amén, y que Dios bendiga su matrimonio grandemente. Amén. Muchas gracias, hermana, por hacernos la invitación de venir a contar testimonio, y esperamos que este testimonio sea de gran bendición a cada una de las personas que nos están escuchando. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta